Los vampiros de las cabañas. Mi relato de terror ocurrió hace varios años, durante unas vacaciones que tomé con mis amigas. En aquel tiempo, mis amigas y yo queríamos darnos un descanso de la universidad y del trabajo, y una de ellas encontró un lugar algo retirado de nuestra ciudad. Eran unas cabañas que alguien le había recomendado, y lo interesante de esas cabañas era que estaban muy retiradas las unas de las otras, por lo que tendríamos más privacidad para relajarnos sin que nadie nos molestara. Mi plan era hacer nada, quería estar sentada entre los árboles, leyendo o mirando alguna serie, pero definitivamente no quería hacer ni senderismo ni jugar a nada, solo quería descansar. El lugar estaba más alejado de lo que pensé, y mis 3 amigas y yo pensamos que era una mala idea estar tan lejos de la civilización. Al salir de la carretera e internarnos en un camino de tierra, íbamos de vereda en vereda, y aunque había algunas señalizaciones, nos daba un poco de miedo el estar tan lejos de casa. Cuando por fin llegamos a la propiedad donde estaban las cabañas, nos recibió un hombre muy joven, que ya nos esperaba, y nos dio una mala noticia, y esta era que las otras cabañas estarían vacías, ya que la familia que las había rentado de última hora había cancelado, debido a la muerte de un familiar cercano. Aún así, quisimos quedarnos, pero sabíamos que estaríamos solas en esa zona, porque el joven que cuidaba nos dijo que él no vivía cerca, pero que le podríamos marcar a su celular en caso de que tuviéramos algún problema. Nos guió en una cuatrimoto, y se detuvo frente a la cabaña que ocuparíamos. Se ofreció a ayudarnos a bajar las cosas, pero le dijimos que no, porque nosotras queríamos hacerlo. Antes de irse, el joven nos dio una extraña recomendación, nos dijo que pusiéramos una cabeza de ajo en la puerta, ya que los animales peligrosos de la zona no se acercaban si olían ese aroma, y después de decirlo nos entregó una cabeza de ajo, que tomamos casi entre risas. El joven se fue, y quizás porque lo hicimos sentir incómodo, hasta se olvidó de darnos su número de teléfono. Cuando lo vimos lo suficientemente lejos, nos comenzamos a reír a carcajadas, porque eso del ajo nos había sonado completamente ridículo, era más una extraña superstición que otra cosa. Incluso comenzamos a bromear con eso del ajo y los vampiros. Y sin pensarlo nada, lanzamos el ajo lo más lejos que pudimos. Era sábado, y de mañana, por lo que teníamos cerca de 30 horas para estar sin hacer nada. Comenzamos a acomodar nuestras cosas en la cabaña, y al terminar tomé una silla y me senté en el pequeño pórtico. Me quedé ahí, sentada sin hacer nada, mientras mis amigas salieron a caminar y conocer el lugar. Regresaron horas después, cansadas por haber caminado sin parar. Me mencionaron que a unos kilómetros había unos árboles con grabados extraños, y pensaron que en ese lugar se hacía brujería o algo así. Incluso me recomendaron ir, y me dijeron que me acompañarían. Pero yo no quise, les dije que no quería caminar mucho, que quería estar sentada, que quizás al día siguiente me animaba. Pasaron las horas, y comenzó a oscurecer, y después de cenar nos pusimos a platicar un poco, pero de pronto la plática cambió a temas paranormales, en donde algunas de ellas comenzaron a relatar alguna experiencia de terror que habían vivido. Yo no pude contar nada así, porque nunca me había pasado nada extraño, pero sí conté las experiencias que mis familiares afirmaban les habían sucedido. Al terminar de platicar, nos fuimos a dormir, y compartiríamos cama porque éramos 4 y solo había 2 camas en esa habitación. Pero antes de acostarme, noté que mi celular se estaba descargando, aunque yo juraba que cuando salí estaba casi al 100 de su capacidad. Comencé a buscar entre mis cosas el cargador, pero no lo encontré por ningún lado. Pregunté a mis amigas si tenían uno extra, y una de ellas, la dueña de la camioneta en la que habíamos llegado, me dijo que en la guantera de la camioneta tenía uno extra. Tras darme las llaves, salí de la cabaña, pero dejé la puerta entreabierta porque mi salida no tomaría mucho tiempo. La camioneta estaba a menos de 20 metros de la cabaña, y después de abrirla, comencé a buscar el cargador en la guantera, que era un desastre, tenía papeles de todo tipo dentro, además de maquillaje y quién sabe qué otras cosas. De pronto, un ruido me puso en alerta, provenía del frente de la camioneta, y al erguirme un poco y ver hacia afuera,
pude notar que algo colgaba de la rama de un árbol cercano. Era una especie de ser oscuro, sin una forma que yo reconocí, pero era del tamaño de una persona. Ese ser tenía los ojos completamente rojos, y hasta parecía que le brillaban un poco. Tras verlo unos segundos, hubo algo en mí que me hizo continuar con mi búsqueda del cargador. No sé si fue una reacción por el impacto de ver semejante monstruosidad, o si fue un efecto que ese ser me provocaba. Después de continuar revisando la guantera, de pronto caí en cuenta de lo que acababa de ver, y no pude creer mi reacción tan estúpida. Aterrada, alcé la vista otra vez, pero aquel ser ya no estaba. Pero supe que no fue una alucinación cuando escuché un aleteo justo sobre mí, y después de eso, esa cosa se posó sobre el techo de la camioneta. No supe qué hacer, quise gritar, pero no sabía qué efecto tendría eso en aquel ser. Sin aviso, aquel ser comenzó a volar otra vez, pero por lo oscuro de la noche, no supe hacia dónde se fue. Me armé de valor, y sin pensarlo mucho abrí la puerta de la camioneta y salí corriendo a toda velocidad. Me alegré de haber dejado la puerta de la cabaña abierta, y al entrar cerré la puerta con el seguro, y pude notar que mis manos temblaban sin detenerse. Justo después de poner el seguro, llamé a gritos a mis amigas, que acudieron a mí corriendo. Ellas pensaban que el joven que cuidaba nos quería hacer algo, pero cuando les expliqué lo que sucedía, soltaron la carcajada, ya que pensaron que les estaba jugando una broma. Pero al ver que mi cuerpo estaba temblando de miedo, me dijeron que quizás me había sugestionado por las historias de terror que se habían contado, o que lo del ajo que nos había mencionado el cuidador me había puesto nerviosa. Pero me dijeron que me relajara, que no había nada de qué preocuparme. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del techo de la casa, algo arriba caminaba, y sus pasos eran pesados. Y después escuchamos el aleteo de ese ser, que voló justo a la entrada de la cabaña, y trató de abrir la puerta, que afortunadamente yo había cerrado. Sabíamos que no era una persona, y esa cosa golpeó la puerta y se comenzó a reír. Después nos pidió que le abriéramos, pero su voz no parecía humana, era una muy mala imitación de una voz de hombre. Pero lo que nos aterró más, fue que escuchamos otra risa extraña dentro de la cabaña, y esa risa provenía del dormitorio. Las luces se apagaron de pronto, y las dos risas se hicieron más fuertes, pero quien reía afuera golpeaba sin parar la puerta. En la puerta de la habitación apareció una sombra enorme, y unos ojos rojos brillantes enmarcaban esa aterradora vista. Sin dar aviso, aquel ser se abalanzó sobre nosotras, y eso fue todo, porque lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos estando acostada en la cama. Mis amigas todavía estaban dormidas, pero ya era de día. Eran las 10 de la mañana, y las desperté porque ya era muy tarde. Esa experiencia habría sido un mal sueño, de no ser porque se los comenté a mis amigas, que se quedaron congeladas por lo que les acababa de decir, ya que ellas habían tenido exactamente el mismo sueño. Nos planteamos la posibilidad de que no fuera un sueño, porque en caso de serlo, no era posible que todas soñáramos exactamente lo mismo. Hubo algo que nos hizo querer salir corriendo de ese lugar, y no nos esperamos a que el tiempo de la renta de la cabaña terminara, queríamos salir de ese lugar lo más pronto posible. Empacamos nuestras cosas, y las metimos apresuradamente en la camioneta. Yo me senté en la parte de atrás, y temblaba al recordar lo ocurrido, y a ese ser que nos había atacado. Una de mis amigas, la que iba delante de mí, justo en el asiento del copiloto, mencionó que tenía un ligero dolor en la nuca, y yo me estiré para verla. Me asusté al notar que ella tenía dos pequeñas heridas redondas con sangre, justo donde iniciaba el cabello, pero me asustó más el saber que yo también tenía un ligero dolor en la nuca. De hecho, todas teníamos ese dolor, y al revisarnos, todas teníamos las mismas heridas. Recordé las leyendas de los vampiros, sobre las heridas que dejan tras beber la sangre. Mi amiga, quien manejaba la camioneta, comenzó a llorar, porque dijo recordar algunas cosas de la noche anterior. Ella en un principio no quería decirnos nada, pero le insistimos, y nos confesó lo que recordaba de la noche anterior. Nos dijo que después de que ese ente se acercó a nosotras, todas quedamos en una especie de hipnosis, porque ninguna de nosotras se movía,
y aquel ser abrió la puerta y dejó entrar a su compañero. Entonces, esos dos entes nos llevaron a nuestra habitación, donde nos acostaron y comenzaron a beber de nuestra sangre. Nos dijo que todas estábamos despiertas, y nos preguntó si no recordábamos nada, y le dijimos la verdad, que no recordábamos eso. Nos dijo que después de beber de nuestra sangre, esos monstruos nos habían hecho otras cosas, pero nos pidió que no le exigiéramos que lo contara, porque no quería volver a revivir aquel tormento. Lo único que nos dijo fue que estuviéramos pendientes de nuestro periodo, y en caso de embarazo, lo detuviéramos, porque no era humano lo que tendríamos. Afortunadamente ninguna resultó embarazada. Antes de salir de la zona de las cabañas, nos topamos con el cuidador, que andaba sobre su cuatrimoto. Nos detuvimos junto a él, que al ver nuestros rostros, supo que algo nos había pasado. Le preguntamos por qué no nos había advertido, y él nos respondió con honestidad. Porque no me hubieran creído, nadie lo cree hasta que los ve. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.